Listo, muy buenas tardes estudiantes con todos. El día de hoy vamos a ver el cuarto tema de historia. Es el siguiente: minas, encomiendas y obraje con centaje, las mitas. Entonces vamos a dar inicio al tema número 4. El tema número 4 nos habla sobre las minas. Aquí vamos a ver todo lo relacionado con las minas, las mitas, el obraje y la explotación, sobre todo de labor. Listo, la esclavitud. Entonces voy a ir leyendo, les voy a ir explicando. Entonces aquí nos dice, los españoles en su conquista tenían un objetivo muy claro y era la búsqueda de los materiales preciosos, el oro y la plata. ¿Listo? Y consigo poderse llevar grandes riquezas de América Latina hacia Europa. Entonces, ¿por qué se dieron cuenta de eso? Ya que en la primera aparición de los españoles a América Latina se dieron un cruce de choque de culturas entre americanos y europeos, donde los americanos se podía apreciar el oro y la plata en en sus prendas de vestir, como en sus orejas, en su nariz, en su cuello, en sus manos y hasta en sus pies. ¿Listo? Por eso es que el objetivo claro era la búsqueda de materiales preciosos. Aquí nos dice sus avances por el continente comenzaron a aparecer las zonas para explotar grandes minas de plata. Esto es en el Potosí, en, el, en Perú y sobre todo en el reino de Quito, que es a continuación. Además de otros lugares de explotación minera como las minas de oro de Carabaya, Antoquia, Cocho, el Popayán y Suruma en Ecuador. Esos son los lugares donde ellos involucraron mucho los afro y los nativos mismos. Pero los afro, ya que tenían más fuerza y sobre todo eh, tenían en sí tenían en sí el físico para poder explotar eso, ya que los españoles desde el siglo X, siglo XI y hasta el siglo XVI comenzaron a explotarlos, sobre todo el oro y la plata, el bronce y el caucho en África, y trajeron obviamente a los africanos hacia América, ya que ellos eran grandes conocedores de este tipo de, de minas. Entonces, vamos a ver, dice, el trabajo de los esclavos y de los indígenas eran la explotación de minas, trajo una enorme extracción de metales que causó una gran salida de oro y de plata para España y Europa. Y así pudieron, obviamente, recaudar muchos materiales preciosos y a su vez también comenzaron a esculpir o si no, a su vez hicieron grandes infraestructuras con este tipo de material, el oro y la plata. La llegada de estos metales propició el desarrollo económico y del comercio y tuvo gran repercusión en la economía española y Europa. Las exportaciones de los materiales preciosos a la península le proporcionaron una mejor economía. Las cifras de las exportaciones a España, el oro y la plata. Vamos a ver qué es en sí las encomiendas. Las encomiendas, el objetivo de compensar los servicios prestados por los conquistadores a la corona española está estableció el sistema de encomiendas, o sea, de poder trasladar objetos o materia de un lado u otro. La corona, mediante las encomiendas, otorgaba a los conquistadores, soldados españoles y en su minoría a otras personas que se alaron con la corona una cifra determinada de indígena y gran cantidad de tierra. Los mismos estarían bajo la responsabilidad de los encomenderos, lo que deberían enseñarles a leer, a escribir y a evangelizarlos. Entonces los encomenderos eran encargados, a su vez, con los sacerdotes también, de poderles evangelizar, a leer y también a escribir.
y ellos trasladaban obviamente de un lugar a otro los distintos tipos de eh, objetos o materias o algo que en sí el rey o virrey en ese entonces enviaba para que posteriormente comercialice. Vamos a ver el trabajo de las encomiendas en el indígena. ¿Listo? Los indígenas a través de las encomiendas fueron obligados a realizar trabajos forzosos y fueron sometidos a castigos enormes. Y los asesinaban en caso que se resistieran. Las encomiendas se convirtió en el mejor instrumento de explotación de parte de los encomenderos. Con la encomienda, la corona española mantenía su control sobre los pueblos conquistadores en la primera década después de la colonización. En sí, cuando se resistía el indígena es obviamente que los encomenderos los asesinaban, ya que ellos estaban encadenados, los pies, las manos estaban encadenados. La mayor parte estaban encadenados los pies y las manos también, pero depende en sí la encomienda, ¿sí? O en sí el objeto que esté cargando, lo soltaban. Pero así, a su vez, las largas horas de caminata, las personas morían deshidratadas también en esos trabajos forzosos. Y después también les obligaron también a los afro a ser encomenderos, pero la mayor parte de los que hacían este tipo de trabajos eran los indígenas. El obraje y el porcentaje. La corona española, para proteger y favorecer sus intereses comerciales, había prohibido la producción de tejidos en las colonias americanas, pero la gran demanda de la población y la no satisfacción de las mismas obligaron al rey a la fundación del obraje en las colonias. Ahí comenzaron ya a tejer, mm, a realizar en sí vestimenta para la posterior comercialización. El obrajo fueron los talleres de manufactura textiles dedicados a la fabricación de tejido de lana, algodón y cabuya. También elaboraron costales, alpargatas, monturas, las alpargatas que conocemos hasta ahora, las monturas y caballos, los sombreros de paja. Por estos productos debían ser de baja calidad para que no superaran los productos de la corona. En estos talleres los indígenas laboraron con un extenso horario de trabajo, eran sobreexplotados por los encomenderos. Siempre fue este tipo de, de explotación que hubo entre la gente española con los americanos o los afro y también los afrodescendientes también, ¿no? O los africanos. Vamos a seguir viendo qué significa el porcentaje. Comenzó en 1601, fue otra de las formas de explotación y extracción de riquezas de los conquistadores. Esta consistía en un contrato verbal de la persona entre el propietario de la tierra o el señor feudal, en los cuales los indígenas tenían la obligación de trabajar las tierras de manera permanente y hereditaria, por un salario, el cual casi nunca recibían o recibían lo mínimo. Ellos trabajaban por una obligación, la deuda. En sí, otro ejemplo que les puedo dar es en que cuando llegaron a la colonia española, eh, los españoles se apropiaron o se adueñaron de tierras, digamos, del indígena. Y el indígena, a su vez, tenía que trabajar esa misma tierra, vamos a ponerle acá el ejemplo de la tierra, y este indígena era dueño de esta tierra. Pero a su vez, a la llegada de los españoles, esta pasó a ser esta tierra de los españoles. Entonces, los indígenas, para que no se quedase sin hogar, comenzaron a trabajar sus propias tierras. Y este contrato verbal era en que casi el 90 al 99% de lo que ellos realizaban en esas tierras, la agricultura, era para la corona española, o sea, el español. Y pasaban los días o los meses, los años, ellos se iban endeudando. ¿Cómo? Como era un arriendo, tal vez el arriendo era de las tierras, de la vivienda y pagar obviamente la alimentación. Entonces el salario que ellos percibían durante todo el periodo que duró este tipo de sistema feudal
no percibían obviamente una ganancia. Entonces, eso heredaban obviamente la deuda los hijos y así sucesivamente, hasta que cayó obviamente el feudalismo en la colonia española. Ese es en sí el feudalismo. Vamos a ver qué significa la mita. La mita fue un sistema de trabajo obligatorio que surgió en Sudamérica con el Imperio Inca y con la llegada de los conquistadores españoles. Se siguió aplicando en el Imperio Inca, fue un tributo obligatorio en la sociedad. Fue una forma de homenaje al gobierno inca. Ya la llegada de los españoles en 1774 se modificó y utilizaron diferentes tipos de procedimientos para que fuese beneficiada la corona española, pero en sí se necesitaba más hombres en sí para que puedan explotar más las riquezas en aquel entonces. Un método en la que cada colectivo indígena aportaba al imperio con una cantidad de trabajadores. Eran movilizados de una zona hacia otras, vivían para los lugares donde debían realizarse de forma obligatoria diferentes actividades donde eran explotados. En sí, la explotación de todas estas jornadas laborales era entre el obraje, la mita y las minas, que tenían un mismo objetivo, el promover el desarrollo económico de la corona. Y eso es en sí el, sobre las mitas y minas y el obraje de estudiantes.